Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado verrugas por virus de papiloma humano y su tratamiento. ¿Qué son las verrugas por VPH? Son una manifestación común del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual que afecta tanto a hombres como a mujeres en Chile. Representa más del 20% de las consultas por infecciones de transmisión sexual en centros especializados, siendo la ITS más frecuente entre jóvenes de ambos sexos. El virus del papiloma humano también está asociado a enfermedades más serias como el cáncer de cuello uterino, que en Chile causa más de 500 muertes anuales en mujeres en edad reproductiva. A continuación, nuestra invitada, la doctora Valentina Serrano de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Pero antes, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribir por medio de nuestras plataformas digitales como www.clinicamerced.cl o el WhatsApp más 569-5811-6731. Y ahora sí, le vamos a dar el pase a la doctora Valentina Serrano para hablar primeramente sobre las generalidades y contexto. Bueno, doctora, bienvenida. Hola, buenas. Bueno, doctora, para comenzar esta conversación sobre un tema muy interesante y para generar un contexto sobre este tema, ¿podría comentarnos qué es el virus del papiloma humano primeramente y cómo se producen las verrugas a partir de esto? Bueno, como bien dices tú, el virus del papiloma es un virus que es de transmisión sexual. Bien, eso es importante entender que sea de transmisión sexual no quiere decir solamente que tenga que ver una práctica sexual con penetración pene-vagina, porque hay muchas personas que inician su vida sexual y todavía no tienen ese tipo de prácticas. O sea, solo el contacto de la piel de los genitales con la piel de otra persona, de las mucosas, da la posibilidad de poder contraer esta infección de transmisión sexual, ¿ya? Okay. Una vez que este virus ingresa al organismo, va a ir generando, en el caso de los condilomas, lesiones en la piel que son del estrato como de la epidermis de la piel, generando como aumentos de volumen que van a tener distintas formas, distintos colores, dependiendo de cada persona. Pero en el fondo, esto es una infección que se va a transmitir por contacto de la piel y que en un promedio entre 3 semanas y 8 semanas después del contacto inicial puede aparecer ya algún tipo de síntoma con estas lesiones. En este caso, ¿cuáles son los síntomas más comunes con el que llegan los pacientes que tienen verrugas genitales por el VPH? En general la verruga en sí no es que dé tanto síntoma cuando es pequeña, pero cuando ya empieza a crecer y dependiendo de la zona anatómica en donde pueda estar, porque esta lesión puede afectar cualquier parte de la zona anogenital. En caso de las mujeres, en el monte de Venus, en los labios mayores, labios menores, en la vagina, en el periné, en el periano. Entonces, en sí la verruga, si es que crece mucho, como genera un poco de humedad, puede generar picazón, ¿ya? Con el roce puede generar que se inflame la lesión y dolor. En algunas localizaciones también si se inflama y con el roce puede generar sangrado. En pacientes donde se ve afectada, por ejemplo, el meato urinario, pueden generar molestias para orinar. En la parte perianal también lo mismo, molestias para defecar. O sea, va a depender un poco de la localización anatómica y también lo que te decía, pues según el tamaño puede ir variando el síntoma que pueda ir generando. ¿Y una paciente, en este caso, puede tener el virus del papiloma humano sin síntomas visibles? Bueno, muchas veces las infecciones por el virus del papiloma son asintomáticas, incluidas las de los condilomas. O sea, en el fondo yo me contagio este virus, pero no genero una respuesta visible con un condiloma. Por eso es tan importante el screening anual que se realiza para el tema del papiloma, porque el virus del papiloma es el mismo virus que también puede generar algunas lesiones en el cuello del útero. ¿Ya? ¿Bien? Es importante entender que el virus del papiloma tiene distintos serotipos. Son 200 distintos virus de la misma familia, de los cuales más o menos 40 afectan la zona urogenital. Ok.
De estos, más o menos unos 15 van a ser de alto riesgo para poder generar una lesión en el cuello del útero en el caso de las mujeres. ¿Bien? Entonces, la mayoría de las veces esto no genera muchos síntomas, entonces por eso la importancia de hacer el estudio anual para detectar el estado del cuello. Ok, doctora. ¿Y cuándo se recomienda consultar con un ginecólogo en este caso, si se sospecha de verrugas genitales? Mira, en el caso de las verrugas, cuando yo tenga la sospecha de tener una lesión vulvar, sea por condiloma o no, siempre consultar. Porque si no es por una lesión condilomatosa, puede ser algún otro tipo de lesión que también requiere algún tipo de tratamiento. O sea, en líneas generales, lesión vulvar que yo me pesquise, ante la duda siempre consultar a algún especialista. Y doctora Valentina, ¿el virus del papiloma humano se puede detectar sin la aparición de verrugas? Hay estudios que se llaman PCR, no sé si recuerdas, por ejemplo, en la época del COVID, que Claro. nosotros nos hacíamos PCR, ya, ese tipo de estudio es un estudio para detectar infecciones virales. Ya. Y ese tipo de estudio también se puede hacer en la región anogenital para detectar la presencia del virus del papiloma. Y ese estudio me va a detectar la presencia de virus de alto riesgo como de virus de bajo riesgo. Sin Esto, necesidad de ¿quién? tener alguna alteración como sintomática. Claro. ¿Y qué antecedentes clínicos se consideran relevantes en la primera consulta? Bueno, es importante detectar todos los antecedentes anteriores de la paciente porque hay algunas condiciones de salud y de hábitos que pueden empeorar la respuesta a estas infecciones. Como por ejemplo, cualquier tipo de alteración en la inmunidad de una persona va a hacer que la respuesta de la infección viral que yo tenga va a ser mayor. O sea, por ejemplo, una paciente con alguna inmunodeficiencia, con VIH, por ejemplo, ¿Ya? va a generar una respuesta con condilomas más abundantes, que responden menos a tratamiento. Otras condiciones donde se generan inmunodepresiones son, por ejemplo, en pacientes diabéticos. En cuanto a los hábitos, por ejemplo, el cigarrillo también puede alterar la respuesta inmune de toda esta zona y empeorar los síntomas. Entonces, hay bastantes cosas que tenemos que tener en consideración para cuando atendemos este tipo de pacientes. También es importante entender que si yo tengo una infección de transmisión sexual, como es la infección por el virus del papiloma, siempre es bueno estudiar otro tipo de infecciones que puedan estar asociadas. Así que también es importante en la consulta poder realizar todo ese tipo de estudios que también nosotros acá en la Clínica Merced tenemos disponibles. Con respecto a eso, doctora Valentina, ¿usted qué examen físico realiza para confirmar que una lesión es causada, por ejemplo, por el virus del papiloma humano? En general, con el solo examen físico y la observación de la lesión es bastante patognomónica la lesión del virus del papiloma. Pero en caso de que haya algún tipo de duda, siempre está la posibilidad, y que acá también contamos con la posibilidad de hacerlo, de realizar una biopsia de vulva. Ok. Dentro de los diagnósticos y exámenes que se realizan, ¿qué es la colposcopía y cuál es su función en pacientes con el BPH? Bueno, la colposcopía es un estudio en el cual, con un aparato que es una lupa con una luz muy potente, nosotros observamos el cuello del útero tras la aplicación de algún tipo de producto que lo que hace es resaltar en el tejido las zonas donde puede haber alguna lesión secundaria al virus del papiloma. Este es un estudio para ver patología cervical, no para ver el tema de los condilomas, que se ven más que nada en la parte más externa de las genitales femeninas. Bien, ¿Ya? pero en el fondo la colposcopía nos va a ayudar a detectar zonas de sospecha para ir dirigidamente a tomar una biopsia en el cuello del útero y poder detectar en ese caso alguna lesión secundaria a la infección por el virus del papiloma ya de alto riesgo, porque las verrugas genitales son secundarias a el virus del papiloma de bajo riesgo, son distintos serotipos. Ok, doctora, ¿y es necesario realizar una biopsia de una lesión sospechosa? Sí, en el fondo, si uno tiene dudas de que sea una lesión que pueda tener algún otro tipo de complicación, siempre es necesario hacer una biopsia. Y eso lo podemos hacer en el mismo momento en que la paciente consulta. Así que, en ese sentido, si hay dudas, siempre mejor biopsiar. ¿Se puede realizar una prueba para identificar la cepa del virus del papiloma humano en Clínica Merced? Sí,
Eso es lo que te explicaba antes del PCR. En este PCR nosotros identificamos y se van identificando los distintos serotipos, o sea, no es un resultado positivo o negativo. Te va a cuantificar, o sea, te va a ver todos los distintos tipos de virus papiloma, de alto y de bajo riesgo. Ok, ¿qué importancia tiene identificar si la cepa es de alto o bajo riesgo según lo que nos comenta usted? En el fondo, si es que yo tengo una cepa de alto riesgo, voy a esa paciente hacerle otro tipo de estudios o hacer un seguimiento un poquito más seguido de todo de la patología cervical. Quizás no hacer un PAP anual, sino que hacer un PAP cada 6 meses. Si es que en caso que me dé positivo, indicar hacer una colposcopía, volver a repetir ese PCR en un año más, porque en el fondo el virus del papiloma es una infección que habitualmente es transitoria. Bien, ¿Ya? Cuando yo ya tengo una infección persistente de este virus es cuando puedo tener un poco más de problemas. Entonces yo voy a ir haciendo un seguimiento de cómo viene esa infección, haciendo al año del PCR positivo, otro PCR, ir viendo cuál va siendo el estado de la paciente. O sea, en el fondo vamos a hacer un seguimiento un poquito más completo. Ok, usted mencionaba el PAP. ¿Qué es el examen del PAP y qué función cumplen los pacientes con BPH? El PAP es un estudio que es una citología. Como el PCR es un estudio que ve virus, el PAP es un estudio que ve células. O sea, en el fondo a mí con un PCR positivo no me va a indicar qué estado de enfermedad puede tener la paciente, porque yo puedo tener un PCR que me va a decir que tengo una infección, pero puede ser que esa infección no esté generando ningún tipo de lesión. Yo para ver si hay alguna alteración celular, ya ahí tengo que ir a tomar un PAP, que es para estudiar las células del cuello. Entonces, en el fondo, si yo tengo una infección por virus del papiloma que está generando alguna alteración en las células, eso lo voy a poder detectar a través de un Papa Nicolau. Ok, doctora. Bueno, y si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569 5811 6731 a pacientes de todo Chile que envían sus consultas y preguntas a Clínica Merced. Doctora Valentina, para seguir con nuestra entrevista, nos gustaría saber sobre los procedimientos y tratamientos que se realizan en Clínica Merced. ¿Qué opciones de tratamiento ofrece la clínica para eliminar las verrugas genitales por el virus del papiloma? Mira, acá en la clínica la verdad es que contamos con todos los tipos de tratamientos que son necesarios para el virus del papiloma, para los condilomas. Bien, hay distintas líneas de tratamiento, va a depender igual de la evaluación inicial que uno realiza a la paciente, del tamaño de las verrugas, de la extensión de las verrugas, de cuántas son, pero en general tenemos tratamientos con algún tipo de producto que va a generar una, ¿cómo se llama? Como una destrucción cáustica de la lesión, tenemos también destrucción con crioterapia, y también con directamente ya cuando no hay mucha respuesta y son más grandes, se sacan directamente con un electrobisturí. O sea, tenemos todo tipo de tratamientos. Ok, dentro de estos... Sí, doctora, Sí. dentro de estos procedimientos y tratamientos, la crioterapia, ¿en qué consiste este procedimiento? La crioterapia consiste en aplicar nitrógeno líquido en las lesiones, lo que hace que se congelen las lesiones y se desprendan. Bien. Ya, ¿y cuántas sesiones, por ejemplo, suelen ser necesarias para eliminar completamente las verrugas? Mira, va a depender lo que te decía antes del tamaño de las verrugas, de la cantidad de verrugas, porque como es un tratamiento que puede generar bastante inflamación en el posterior, si es que son muchas, no se recomienda hacer en una sola sesión, ¿ya? Además es importante recordar que las verrugas genitales son secundarias a una infección viral. Ya. Y lo que hace el tratamiento es destruir la lesión, no destruir la infección. O sea, no es que erradica el virus. Entonces, si yo tengo una infección, saco todas las verrugas, pero todavía tengo la infección ahí persistente, que hasta 2 años yo puedo tener una infección por virus papiloma, Ok. puedo volver a tener otra lesión. ¿Y qué cuidados debe tener la paciente después de una sesión de crioterapia en este caso? No, mantener una buena higiene de la zona y venir al control posterior para ver cómo está la región. Se puede indicar algún tratamiento también si es que son muy grandes las lesiones que hay que sacar con alguna cremita que sea cicatrizante, algún analgésico.
Sí, y doctora, ¿qué pasa si las lesiones están en zonas internas del canal vaginal o del cuello uterino? También existen tratamientos, por eso te digo, hay que evaluar cada una de las pacientes, evaluar todas las circunstancias, todos los antecedentes clínicos, pero en el fondo hay que ver, si son dentro del canal vaginal, hay que ver dónde están, si son en cuello, que ahí se puede realizar crioterapia, si son en vagina, que se puede realizar algún otro tipo de tratamiento. ¿Es posible realizar la crioterapia con lesiones presentes en el cuello uterino y si se puede realizar en Clínica Merced? Sí, si hay lesiones en el cuello se puede realizar crioterapia, también si es que hay alguna lesión en el cuello se puede hacer un conolip, que también tenemos acá para realizar. O sea, tenemos de todo tipo de tratamientos. ¿En qué casos se utiliza la electrocauterización como tratamiento? En general, cuando son más extensas las lesiones, se tiene mayor indicación el electrocauterio, porque en el fondo se saca la lesión completa. No genera tanta inflamación alrededor y se puede realizar en una sola sesión. ¿Qué cuidados debe tener la paciente después de una electrocauterización? Lo mismo más o menos que estábamos hablando la crioterapia. Ya. Buena higiene de la zona, algún tipo de tratamiento para favorecer la cicatrización posterior y los controles posterior al tratamiento. ¿Hay posibilidad que las verrugas reaparezcan después del tratamiento? Sí, como te explicaba antes, como esto es una infección por un virus y esta infección viral no se puede erradicar con algún tipo de medicamento ni tratamiento, porque los virus no se pueden matar. Si yo no tengo una buena respuesta inmune, puede ser que fácilmente puedan reaparecer estas lesiones. Acá en Clínica Merced también nosotros contamos con algunos tipos de productos para mejorar el sistema inmune y realizar el tratamiento posterior al tratamiento quirúrgico. Así que en ese sentido también podemos contar con esa evaluación. ¿Cómo se manejan los casos en los que hay múltiples lesiones en la región vulvar? Es que más o menos lo que te decía anteriormente, si hay muchas lesiones, en general está más recomendado el tratamiento con electrocauterio y sacar todas las lesiones. Algunas veces, de hecho, nosotros, si es que son pocas las lesiones, se puede realizar en nuestra sala de procedimientos que tenemos acá en la clínica, pero en muchas ocasiones son tan extensas las lesiones que ya se necesita el uso de una sedación y hacerlo en pabellón, que también contamos nosotros con ese servicio. Doctora Pero la Valentín, primera instancia es venir a hacer una evaluación, un examen físico, ver la extensión de las lesiones y ahí, en conjunto con el paciente, decidir qué tipo de tratamiento se puede realizar. doctora, dentro de lo que hemos conversado sobre los tratamientos y procedimientos que realizan en Clínica Merced, ¿es necesario suspender la actividad sexual durante los tratamientos? Sí, en el fondo va a quedar una lesión en la región vulvar, así que se tiene que suspender, va a depender un poco de la extensión del procedimiento que se realice, pero sí, es necesario suspender. Ok. Los invitamos, antes de seguir, a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. Envíen sus consultas también al WhatsApp más 569 58 11 67 31 de Clínica Merced. Para seguir con esta conversación con la doctora Valentina Serrano, vamos a hablar sobre los seguimientos y la prevención. Doctora, ¿el control de seguimiento en Clínica Merced a las pacientes es gratuito? Sí, el control de procedimiento se realiza en forma gratuita, se agenda y la paciente viene directamente a hacer su control. Bien. ¿Y cuánto tiempo debe esperar una paciente para el control después del procedimiento? En general va a depender de lo que te decía antes de la extensión de las lesiones, pero puede ser entre 1 o 2 semanas según el compromiso inicial que haya tenido la paciente. Bien. Vamos a hablar de la vacuna. ¿Qué beneficio tiene la vacuna contra el VPH llamada Gardasil 9? Bueno, la vacuna es una vacuna que te va a proteger de 9 serotipos, que son los de mayor riesgo oncogénico del virus del papiloma, y los 2 que son los que están relacionados con los condilomas vulvares.
Como te decía anteriormente, el virus del papiloma es un virus que genera una infección generalmente transitoria. En promedio, en 2 años una persona erradica ese virus, pero no es una infección que vaya a generar una inmunidad que después me vaya a proteger de vuelta de estos virus. Entonces, lo que me genera a mí la vacuna Gardasil 9 es una inmunidad que va a ser constante a lo largo del tiempo. Esta vacuna debe tener más o menos unos 10 años y en los últimos estudios, a 10 años de la aplicación de la vacuna, todavía se ven anticuerpos para estos virus. Entonces, lo que me va a aportar es eso, una defensa para la infección de los virus de mayor riesgo para generar cáncer de cuello y verrugas vulvares. Hay muchas pacientes que consultan porque ya iniciaron su actividad sexual y no saben si se pueden poner o no la vacuna. ¿Ya? Como te decía antes, esta infección no genera anticuerpos, entonces más allá de que yo haya tenido o no actividad sexual, está recomendada la indicación, o sea, la colocación de la vacuna. Ok, en Clínica Merced está disponible la vacuna contra el virus del papiloma entonces. Sí, está disponible. La paciente, en el mismo momento en que consulta, si es que se le quiere poner la vacuna, se la ponemos ese mismo día, así que es buenísimo eso. ¿Y una persona que haya tenido el virus del papiloma o verrugas puede colocarse entonces la vacuna? Sí, en el fondo es lo que te decía antes. Esto, por más que yo haya tenido ya una infección, no me va a generar anticuerpos. En cambio, la vacuna, sí, me va a generar un anticuerpo que me va a durar durante varios años. ¿Qué tan eficaz es la vacuna en la prevención de recurrencias? O sea, en recurrencias y en cáncer de cuello, en los países donde hay plan de vacunación hace más años que nosotros tenemos acá en Chile, las tasas de cáncer de cuello han bajado bastante, así que en ese sentido ha sido una vacuna que salva vidas, ¿entiendes? O sea, es muy importante y la gente, si tiene la posibilidad de poder colocársela, la verdad es que está buenísimo. Y acá nosotros en la clínica, nuestros pacientes, la verdad es que se van felices porque se les indica, se van ya con la primera dosis puesta. Maravilloso. Excelente, doctora. Bueno, para ir cerrando, ¿qué controles ginecológicos recomienda para pacientes que ya han tenido las lesiones? Va a depender un poco qué tipo de lesiones y si fueron en el cuello, cuánto tiempo llevan en seguimiento, pero en general es bastante personalizado eso, ¿no? Si es una lesión por condilomas o si es una lesión por alguna alteración en el PAP, en la citología, en la colposcopía o en alguna biopsia de cuello. Pero en el fondo, todas estas personas que han tenido alguna infección sintomática, o sea, con algún tipo de lesión por virus del papiloma, en general nosotros le hacemos un control un poquito más seguido, cada 6 meses, más que un control anual. Excelente, doctora. Bueno, queremos agradecerle por estar con nosotros en Clínica Merced, Tu Salud en Casa. Doctora Valentina Serrano, médico cirujano especialista en ginecología. En Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo Chile. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. No olvide enviar sus consultas al WhatsApp más 569 58 11 6731 o a través de www.clinicamerced.cl. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañó en Clínica Merced, Tu Salud en Casa.